So we ask everybody to come, please come take their seat, and be sure you get an outline to bring with you. We're glad you come. We hope you'll keep coming month after month. Our chapel is progressing slowly. I wish it would progress quicker, but every day some little detail is improved, but we have a long ways to go. La construcción va progresando día por día. Hay cosas lentas ahora, las cosas pequeñas son más lentas que las cosas grandes a veces. Entonces sigan orando para la terminación de la construcción y las obras de arte que lleguen para abrir. Y parte del propósito de estas clases es ir formando a todos los que podamos para estar convencidos del valor de la adoración al Santísimo Sacramento, a Jesús sacramentado en la Eucaristía, y para poder siempre tenerlo acompañado y para enriquecer la vida de cada uno de nosotros y de nuestra comunidad. We're glad you came tonight and hope you keep coming every third Wednesday night. These purpose of these conferences is to help us grow spiritually, but also help motivate us so that we will be ready to accompany Jesus day and night in the Blessed Sacrament, because we have discovered the value of just being with him for a holy hour once a week. And that holy hour has power to transform lives and families, our community, and even the world around us, so much in need of it. Okay? So we welcome you all. Bienvenidos todos. Welcome everyone. Please give your attention to Sister Aurora. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, you are God. You are in the Blessed Sacrament with all your adorable perfections, wisdom, power, goodness, justice, immensity. You are therefore my God. I must tell you with Isaiah, you are truly a hidden God. I must speak to you like this, my Lord and my God. You will hear my prayers. You will collect my tears and sighs. You will forget my iniquities, and you will receive me one day in your most loving bosom. Jesus, in the Blessed Sacrament, you know your sheep, and the sheep know you. But not all shepherds feed their sheep with their own blood. Holy Pastor, you won with your flesh, with your blood, with your life, to free us from eternal death. You run in search of the lost sheep. You bring it on your shoulders and secure it in your folds. Loving Shepherd, I am that sheep, lost and found by your love. May I never leave you again. Jesús, en el sagrario, eres mi amigo. Amigo es el que amando quiere el bien para su amigo. Jesús, tú nos amaste dejándonos en la Sagrada Eucaristía una prueba de tu amor y una fuente perenne de bienes. Allí estás dando a manos llenas. ¿Qué deseo? ¿Qué necesito? Cuanto quiero obtendré si voy a esa fuente de aguas vivas. Y si bebo de ellas, no volveré a tener sed jamás. Lo que ansío es poseerte, mi amado para mí y yo para mi amado. Jesús sacramentado, eres mi precio.
No habéis sido comprados, dice San Pedro, con oro y plata que perecen, sino con la sangre preciosa del Cordero. Mas si he costado tanto a mi Redentor, debo procurar no se frustre en mí la obra magna de la redención. Por eso el apóstol nos dice: habéis sido rescatados a gran costo. Glorificad y portad a Dios en vuestro cuerpo. Lo llevaré en mi mente y en lo más noble de mi espíritu. Gracias, Jesús sacramentado, por tu amor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a conocerte cada día más, a amarte y a servirte. Our Lady of Guadalupe, pray for us. All angels and saints, pray for us. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Sister Aurora. En el tema de esta noche también vamos a invocar el Espíritu Santo, esa oración tradicional, y el Ave María, se habla de eso. In tonight's theme, it's also going to talk, the Catechism talks about the invocation of the Holy Spirit and also the Hail Mary. So vamos a invocar el Espíritu Santo también. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. And the Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. So, invite Lupita Morelos, is going to talk to us about Saint Alphonsus Liguori and his great devotion to the Blessed Sacrament. Lupita Morelos nos va a hablar. Buenas noches a todos. Ser santo sin amor a Jesús Eucaristía es imposible. Desde el punto de vista católico, simplemente imposible. Conocer la vida de San Alfonso María Liguori y su gran amor por Jesús Eucaristía, expresado en sus escritos, especialmente en su libro Visitas al Santísimo, me ha ayudado a amar más profundamente a Jesús en el Santísimo Sacramento. Por eso lo escogí a él en este día. Celebramos su fiesta el 1 de agosto, San Alfonso María de Liguori. Él fue obispo, fundador de los misioneros redentoristas, declarado doctor de la Iglesia, autor de varias obras, entre ellas destaca su Teología Moral, Las Glorias de María y Visitas al Santísimo Sacramento, del cual yo saqué varias frases de él. No solo era un enamorado, apasionado de Jesús Eucaristía, también es considerado uno de los grandes maestros de la espiritualidad eucarística. Además, se conserva su cuerpo incorrupto en la basílica que lleva su mismo nombre en Pagani, Italia. San Alfonso nació en una pequeña villa de Nápoles, Italia, el 27 de septiembre de 1696. Fue bautizado a los 2 días de nacido. Él fue hijo de padres piadosos. Su padre, don José de Ligorio, era un cadete de las galeras reales, era un hombre muy ejemplar, un buen católico, frecuentaba la iglesia y los sacramentos, era devoto de la Pasión de Cristo y desde muy pequeño llevó a su hijo, a nuestro santo, a visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Después, ya mayorcito, lo llevaba a un retiro de vez en cuando. Y para que él no se contaminara con las malas costumbres de los niños de su entorno, le trajo un profesor a la casa, que era un sacerdote que amaba muchísimo a Jesús sacramentado, y él lo educó en lo académico, en lo moral y en lo espiritual. Su madre era una santa mujer que se ocupaba muy bien de atender a su esposo y a sus hijos,
Se dedicó a enseñarle a sus hijos a amar a Dios y a su Santísima Madre. Él fue el mayor de 8 hermanos, hizo su primera comunión a los 9 años. Fue un brillante estudiante y se convirtió en abogado a una temprana edad, pero decepcionado del mundo, renunció a todo y decía: oh mundo, ya te he conocido. También le decía a Jesús sacramentado en sus visitas: dichoso sería si con perderlo todo te ganara a ti, que eres mi Dios, mi tesoro y mi amor, todo mi bien. Se apartó hasta de sus amigos y se refugió en la iglesia. Su mayor regalo era estar en la presencia de Jesús sacramentado. Pasaba hasta 3 horas arrodillado delante de su amado Señor y le decía: haz que yo no desee otra cosa, ni busque otro contento que el servirte, visitarte a menudo en el sagrario y recibirte en la Santa Comunión. Sus 2 grandes devociones eran el Santísimo Sacramento y a María Santísima. Y estas 2 devociones lo guiaban hacia la santidad. Él decía: para convertir al mundo, convertirme yo. Un buen día escuchó estas palabras: deja el mundo y entrégate todo a mí. Luego Dios le repitió esas mismas palabras y él se convenció que Dios lo llamaba al sacerdocio. Y decía: quien ama tan ardientemente a Jesús no le puede negar nada. También le dijo: habiendo experimentado tu gran bondad, mi corazón se ha enamorado de ti y siento en mí un gran deseo de amarte y agradarte, pero sin tu gracia nada puedo hacer. Fue ordenado sacerdote en 1726, el 21 de diciembre, a los 30 años de edad. Se dice que su vida sacerdotal era casi humanamente inexplicable. Se desplegaba en él tanta gracia divina, orando, predicando, confesando, estando enfermos, y decían: ¿de dónde saca tantas fuerzas para todo esto? Y sabemos que seguramente de ese amor sacramentado sacaba todas las fuerzas que necesitaba para cumplir su misión. Cuando estuvo enfermo, como resultado de sus tareas apostólicas, un doctor le prescribió que se fuera al campo, que descansara. Se llevó a sus amigos y estando allá en una ermita, se dio cuenta que había una multitud de pastores que vivían sin alimento espiritual. Entonces renunció a sus planes para dedicarse a catequizarlos. Pidió permiso para traerlos a la capilla y allí, ante Jesús sacramentado, en aquel horno de amor, en que se abrazaba su alma, les habló de Jesús, del profundo amor con el que él les amaba. Al calor de los rayos del amor de Jesús sacramentado y su dulce abrigo, se sintieron todos abrazados por su amor. Se fueron a traer a otros y estos a otros, y esto se convirtió en una misión. Ante tanta necesidad, después fundó la Congregación del Santísimo Redentor. Ante las oposiciones y las tribulaciones, él decía: he visto que todo mi bien me viene del Santísimo Sacramento. Pareciera que Jesús le decía: ¿por qué se quejan de sus males cuando tienen en este sacramento el médico y el remedio de todas sus aflicciones? Vengan a mí, los cansados y agobiados por el peso de su carga, y yo los aliviaré. Él vivía agradecido, pues, porque el ser sacerdote y celebrar la Santa Misa es el más grande honor que Dios le puede conceder a un ser humano. Y decía: Señor, tú bajas del cielo para obedecer a un hombre, te dejas colocar en los altares, dejas que te encierren en el sagrario, dejas que te lleven en procesión por las calles y que te lleven a las casas, a los enfermos, y que te reciban en la comunión el justo y el pecador. ¿Qué más puedes hacer para que te amen? Oh corazón de Jesús, haz que yo también te ame cada día más y participe de tu humildad. San Alfonso murió a los 90 años y antes de morir recibió el viático. Él fue canonizado por el Papa Gregorio XVI en mayo de 1839. San Alfonso María de Ligorio ruega por nosotros. Entonces, Juan Pablo Ayala is going to give us a translation in English. Buenas noches. Saint Alphonsus Maria Liguori.
This is one of his sayings. He said, being holy without love for Jesus in the Eucharist is impossible from the Catholic point of view. Simply impossible. Knowing the life of Saint Alphonsus and his great love for Jesus in the Eucharist, expressed in his writings, especially in his book, Visit to the Blessed Sacrament, has helped me love Jesus in the Blessed Sacrament more deeply. That is why I chose to talk about these great saints. We celebrate his feast on August 1st. Saint Alphonsus was a bishop, founder of the Redemptorist missionaries, and declared a doctor of the Church, author of several books, including his Moral Theology, The Glories of Mary, and Visit to the Blessed Sacrament. He was not only passionate about Jesus in the Eucharist, but he was also considered one of the great teachers of the Eucharistic spirituality. In addition, his incorrupt body is preserved at the basilica that bears his name in Pagani, Italy. Son of pious parents, his father, Don Jose Ligori, was a cadet of the monarchy. He was an exemplary man and a good Catholic. His mother, a holy woman who cared very well for her husband and children, also dedicated herself to teach her children to love God and his most holy mother. From his mother, he received the great love he had for the Virgin Mary. He was a brilliant student and became a lawyer at a young age. He had two great devotions to the Blessed Sacrament, and the most holy guided his steps towards holiness. And he said, "Convert the world to convert me." One day he heard these words, "Leave the world and give me everything to me." And then God repeated the same words, and St. Alphonsus became convinced that God was calling him to the priesthood. He said, "Who loves Jesus so ardently cannot deny him anything." Our saint also said, "Having experienced your great goodness, my heart has fallen in love with you, and I felt in me a great desire to love and please you. But without your grace, I cannot do anything." He was ordained a priest on December 21st, 1726, at the age of 30. It is said that his priestly life was almost humanly inexplicable. He displayed such a wealth of divine favor of praying, preaching, confessing, and visiting the sick. How did he have bodily strength for everything? A lot of people would ask themselves. He lived gratefully because being a priest and celebrating Holy Mass is the greatest honor that God can do to a human being. He said, "Lord, you descend from heaven to obey a man. You let yourself be placed on the altars. You let them lock you in the tabernacle, and you let them take you through the streets from house to house, and let the just and the sinner receive you into communion." St. Alphonsus received the Beaticus and died at the hour of the Angelus, a saintly at the age of 90. Thank you. Thank you, Juan Pablo, y gracias, Lupita. Es uno de los santos que ha influenciado mucho en la historia por su predicación y por sus escritos. Y ese libro de las visitas al Santísimo Sacramento es un libro que se ha republicado desde el siglo XVIII hasta ahora, sin parar en tantas ediciones y lenguas. St. Alphonsus Liguori is very influential in the history of the Church. It's influential in the life of St. Joseph Morello also, who came sometime after him. His writings and his holy life
and his preaching. The book Visits to Jesus in the Blessed Sacrament has been republished over and over in so many editions and languages ever since the early 18th century till now. So thank you for sharing his devotion with us. And we want to be saints. We need the Eucharist. Para ser santos, ocupamos la Eucaristía. So we've been studying the fourth and final part of the Catechism on Christian prayer. Hemos estado estudiando la cuarta parte del Catecismo, la última parte, la parte bella sobre la oración cristiana. Decimos cristiana porque es en Cristo. Abarca unos no católicos también que conservan mucha de nuestra tradición y oran a Padre Nuestro y en el nombre de Jesús como nosotros. Seguimos en la primera de las dos secciones de la cuarta parte, la oración en la vida cristiana. La sección 2, estamos en sección primera, la sección 2 será sobre el Padre Nuestro y cómo vivirlo. Y ya terminamos capítulo 1 en varias clases, la revelación de la oración, la llamada universal, que ya examinamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la vida de la Iglesia. Esta noche pasamos al capítulo 2 de la primera sección de la cuarta parte del Catecismo. Y el capítulo 2 se llama la tradición de la oración. Nuestra Iglesia Católica, desde el principio, reconoce que hay dos fuentes de revelación en que Dios se manifiesta. La primera es la tradición, que no quiere decir solo costumbre, sino el modo en que la fe fue entregada de Jesús a los apóstoles, a sus sucesores, los obispos y los papas, hasta nosotros durante 2000 años. Y la segunda fuente es la Sagrada Escritura, que los hermanos separados también tienen la Biblia, pero sin la tradición demasiadas veces. Y la tradición de la oración nos dice que la oración no se reduce, porque necesitamos tradición. No es solo algo que brote espontáneamente, siento rezar, que sentimientos van y vienen. Para deberes orar es necesario querer orar, dice el Catecismo, y aprender a orar. Necesitamos otros para enseñarnos, ayudarnos. Y es eso que reflexionamos esta noche. Y se aprende no solo por un estudio, como leemos el Catecismo y hablamos de ello, sino por la transmisión viva. Y es el Espíritu Santo dentro de la Iglesia que cree y ora. Enseña lo que cree y lo que ora. Entonces, es particularmente meditando la contemplación, la reflexión sobre los misterios de la fe. Entonces, este capítulo tiene 3 artículos. El primer artículo son las fuentes de la oración, ¿dónde sacamos? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo es el agua viva, es quien nos enseña a sacar esa agua viva de la misma fuente que es Cristo. Cristo es la fuente. Y Cristo nos enseña, se comunica a nosotros, se hace vivo por medio de diversas manantiales que siguen. La primer manantial de la fuente viva de Cristo es la palabra de Dios. Entonces la Biblia es Dios que nos habla. No se lee como un otro libro solo para información, para historias interesantes, sino leemos la Biblia para escuchar a Dios
Y por eso al escuchar a Dios, se nos invita a responder a Dios. Hay que orar la Biblia, escuchar y responder. Así la Biblia es fuente de oración. Además contiene oraciones que usamos siempre como los salmos y el Padre Nuestro también. Entonces, oración con la Biblia es un diálogo. Dios habla y respondemos. Y otro manantial es la liturgia, que nos acostumbramos siempre a ir a misa, que es la parte más central, más común de la fuente para nosotros. La liturgia es un sacramento. Jesús se ofrece a nosotros. Por medio de la liturgia sacramental, la iglesia anuncia a Jesús, actualiza a Jesús, lo hace presente entre nosotros y comunica el misterio de Jesús. Y la oración se interioriza por medio de nuestra participación, nuestra oración personal. Pero la liturgia es oración pública de toda la iglesia que nos invita a orar cada uno también, a entrar en esa oración de Jesús y de la iglesia con nosotros. Y toda nuestra oración como católicos, aún la oración personal, pero mucho más en la liturgia, siempre oración de la iglesia. Tenemos que orar en unión con los hermanos, Padre Nuestro, de todos, no solo de mí. El otro manantial son las virtudes teológicas. Entonces, ¿cuáles son las tres virtudes teológicas? Fe, esperanza, caridad. Bien, entonces entramos en la oración por medio del don de la fe. Son teológicas porque vienen de Dios, son dones. Sí, podemos responder a estos dones y apreciarlos, utilizarlos, pero no podemos agarrarlos así. Son dones de Dios, no vienen de nosotros primeramente, sino de Él. Entonces, el don de la fe nos mueve a comunicarnos con Él, queriendo ver su rostro. Y el Espíritu Santo, por medio de nuestra oración, la fe nos mueve a orar, y la oración nos guía a esperar. El Espíritu Santo nos ofrece esperanza. Esperamos ver a Dios eternamente en el cielo. Y los salmos ya que mencioné son llenos de frases de esperanza. Es el Señor, en Él puse toda mi esperanza, nunca quedé defraudado. Repiten, todos los lamentos y quejas terminan siempre con, pero sigo esperando en Él. Y el amor de Dios, la caridad, la tercera y más alta virtud teologal, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, como respuesta también a nuestras oraciones. Y el amor, el amor de Él nos invita a responder con ese amor, amar como Cristo nos ha amado, y así hay nuestra relación con Dios va creciendo en el amor. La caridad es la fuente de oración también y es la cumbre a que tiende la oración. Voy a leer esta cita del Santo Curato de Ars. Está en el Catecismo 2658. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío,
Si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Y el último manantial que se pone ahí es la palabra hoy. Hoy escucharás su voz. Ojalá que hoy escuches su voz. Y dice que las circunstancias, las situaciones de cada día, pase lo que pase, son un llamado a orar. Todo se pone en las manos de Dios, todo se enfrenta junto con Dios, no a solas. Entonces, si pueden abrir al artículo 2661, vamos a leer dos artículos de resumen de este primer artículo, dos números que resumen este artículo. 61, mediante una transmisión viva, la sagrada tradición, el Espíritu Santo en la Iglesia enseña a orar a los hijos de Dios. 2. La palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia y las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad son fuentes de la oración. Son cosas sencillas, se entienden, ¿verdad? Y leyendo catecismo lentamente, si no lo han hecho, toda esta parte 4 es bien comprensible y bien práctico, bien espiritual, todo a la vez. Movemos al segundo artículo, que es el camino de la oración. Y entonces, en la iglesia, comunidades locales proponen diferentes devociones, espiritualidades, grupos, movimientos, iniciativas, ¿verdad? Hay muchas formas de orar. Se proponen, vienen espontáneamente. Creo que Dios nos movió a hacer devoción del rosario de los santos esposos, ¿verdad? Todos los tipos de oración propuestas, sin embargo, necesitan la verifica, la comprueba, la aceptación por la iglesia. La iglesia discierne cuál tipo de oración viene de Dios y cuál desvía, qué aspectos positivos hay, qué cosas hay que modificar un poco. Por eso pedir permiso del provincial, los superiores de los oblatos de San José, el imprimatur del obispo de Fresno sobre el rosario de los santos esposos. Ahora, por ejemplo, el otro día alguien me leyó por teléfono, un padre me llamó que alguien le pasó una estampa de oración que alguien imprimió de bautismo espiritual de los no nacidos, ¿verdad? Él preguntaba, ¿esto está bien? Porque sabe que estamos con el ministerio de los no nacidos. Y le dije, pues orar por los no nacidos está totalmente bien. Sabemos que están en las manos misericordiosas del Señor, pero no está bien hablar de que una oración es bautismo espiritual de otra persona fallecida. El bautismo es un sacramento, la verdad, es para los que nacen vivos, ¿verdad? Entonces, como clero en la iglesia, al menos personalmente, discierno que esa oración se tiene que modificar, ¿verdad? Que seguramente es de buena intención, ¿verdad? Entonces, en este camino, pues hablamos de oración al Padre, oración a Jesús, oración al Hijo, oración al Espíritu Santo y oración con María, las tres personas y María, ser humano, ¿verdad? Entonces, no hay otro camino a orar como Cristo es la fuente, como vimos en el primer artículo, ¿verdad? Pero es Cristo que nos enseña a
llamar Padre a nuestro Dios. Y en el nombre de Dios nos acercamos al Padre. Por medio del Espíritu Santo tenemos la capacidad de decir Abba, Padre, a Dios. Y tantas veces repetimos el Padre nuestro todos los días. Segundo, la oración a Jesús. Entonces, la oración de la iglesia nos enseña a orar al Señor Jesús. Y aunque nuestra oración muchas veces está dirigida al Padre, casi todas las oraciones de la misa están dirigidas al Padre, pero siempre por Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, en unión con el Espíritu Santo que vive en el reino. Así hay una explicación cómo vamos al Padre, en quién vamos. El Hijo encarnado nos lleva a orar al Padre. Y tenemos oración directamente a Jesús. Tantos nombres que vienen de la Biblia, invocaciones de Jesús, títulos. Aquí tiene muchos en el Catecismo, en el artículo 65, pero hay muchos más que no están incluidos. Hijo de Dios, Verbo de Dios, Señor, Salvador, Cordero de Dios, Rey, Hijo amado, Jesús, Hijo de la Virgen, Jesús, Buen Pastor, Jesús, nuestra vida, nuestra luz, nuestra esperanza, nuestra resurrección, nuestro amigo, ¿verdad? Esa es la encarnación. Dios se reveló en términos humanos y podemos usar títulos humanos para hablar con nuestro Dios. En el nombre de Jesús es el nombre divino. La palabra, cuando el ángel viene a San José, le explica por qué le va a dar ese nombre de Jesús. Porque quiere decir, ¿qué quiere decir Jesús? Dios salva, Dios salve. Y la palabra de Dios es el inefable, impronunciable, indecible nombre Yahvé. Yahvé, que no se pronuncia a los judíos, que era demasiado sagrado. Es verdad, y hasta la fecha no lo pronuncian. Dicen Adonai, o Señor, en su lugar. Pero en Jesús podemos invocar a Dios por nombre. Jesús es pronunciable, es visible, se nos invita. Y de hecho, esa sola palabra es la mayor oración, ¿verdad? Así nos acercamos a Dios, que se reveló a nosotros por ese nombre. Y hay una oración tradicional. Hay un libro espiritual, se llama El Peregrino Ruso, El Camino del Peregrino, de un señor que anda viajando, queriendo crecer en santidad, y todo lo que hace todo el día mientras camina es hacer esta oración: Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y esa es la oración que siempre se puede repetir durante el Santísimo, o sea, estando en la presencia de Jesús en una hora santa, cuando se empieza a distraer o algo, ir daydreaming, ¿verdad? Distracciones que son inevitables, ¿verdad? Pero volvemos. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Entonces, la invocación del santo nombre de Jesús, dice el Catecismo, es el camino más sencillo de la oración continua. Eso que decía antes, que hay que orar hoy en nombre de Jesús, que es una oración que podemos tener en la mente todo el día para orar siempre. Es el nombre de amor a Dios, solo decir el nombre, no decir el nombre cuando
uno está sorprendido o enojado, algo así. Eso es usarlo en vano, sino con amor, ¿verdad? Invocación, con amor, con reverencia, con respeto. A veces personas dicen, oh, Jesús mío, y no debemos juzgar si están diciendo en vano o si están diciendo con amor. Esperamos que sea con amor, pero no debemos usar las palabras sin pensar qué queremos decir con ellas. Y en esta parte habla también de devoción al Sagrado Corazón de Jesús, un corazón humano, ¿verdad? Tenemos esta devoción relacionado, muy directamente relacionado. Oración al nombre de Jesús, oración al Sagrado Corazón, adoración al Santísimo Sacramento. Son mismas expresiones de la verdadera presencia de Jesús, dones dados a nosotros. Otra devoción que menciona, que es tiempo de Cuaresma, los viernes. Este viernes, junto con el novenario de San José, vamos a hacer novenario a las 7 y Vía Crucis. Acompañar a Jesús que sufrió por nosotros. Es una devoción, una de las oraciones tan comunes del Vía Crucis, y el que usamos nosotros también tomo prestado de San Alfonso Ligorio, del mismo que nos hablaron ahora, que es uno de los más bellos, que mueve el corazón, sufrió por mí, ¿verdad? Te adoro, me ofrezco a ti como tú te ofreciste por mí. Y luego también oración al Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por ser movido por el Espíritu Santo. Esta es la gracia del Espíritu Santo que obra invisiblemente en nosotros. Y el Espíritu que nos atrae al camino de la oración y nos enseña a orar. Y eso nos presta catecismo, es oración tradicional. Repetimos otra vez. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Viene de la secuencia de Pentecostés. Esa secuencia es parte de un largo himno en latín que se llama Veni Sancte Spiritus. Lo decimos todos los días antes de la meditación en la mañana en inglés, en nuestra comunidad de Oblatos, a las 6 de la mañana. Ella es poética en latín. Y la secuencia en el misalito, después de la segunda lectura en Pentecostés, lo tiene ahí completo en inglés y español. Hay otro canto más popular, tradicional, antiquísimo también, Veni Creator Spiritus, lo cantamos en canto de entrada en las misas de latín aquí 2 veces al mes. Es el canto que se canta también cuando se ordena un sacerdote, se canta Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, ¿verdad? Haz tu obra en él, hazlo sacerdote, ¿verdad? El Espíritu Santo es el maestro interior de la oración cristiana. Y así, hay tantos tipos de oración como orantes, pero siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la última parte, la más larga, es en comunión con la Santa Madre de Dios. Más larga porque necesita más explicación, ¿verdad? El Espíritu Santo en la oración nos une con la persona de Cristo humanizado que nació de la Virgen, y su humanidad está vinculada con la Virgen aquí en la tierra y en el cielo, ella que es inmaculada y asunta al cielo.
Es la primera que dio el sí humano a la invitación del ángel. De ella aprendemos a decir fiat. María, ayúdame a decir sí, como tú, ¿verdad? Y Jesús es el único mediador, ¿verdad? Ella no tomó el lugar de Jesús. Ella no es en el nivel de Dios, pero está al lado. Es donde todos estaremos llamados a ser. Es ella que vive toda su vida en la unión humana más perfecta con Dios. Entonces, con ella oramos y aprendemos a orar. Con ella pedimos que ella ore por nosotros, con nosotros. Entonces, tenemos dos partes de su oración, de alabar a Dios con ella, el Magnificat, que decimos todas las tardes en la liturgia de las horas, las vísperas, ¿verdad? Y mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Jubilosa es el segundo capítulo de Lucas con María, una oración magnífica de orar. Magnífica, se llama Magnificat, ¿verdad? Segundo modo de orar con la Virgen, glorificar a Dios con ella, es pedir su intercesión, ¿verdad? Ruega por nosotros. Entonces, en el Ave María que repetimos a este doble movimiento siempre, la primera parte y la segunda parte. La primera parte es glorificación. Dios te salve. Es un modo de decir, alégrate, ¿verdad? Alégrate, salud y gozo, María. Llena eres de gracia, la Inmaculada. El Señor es contigo, ¿verdad? Alabamos su presencia en ti. Ella es la que carga a Jesús, es la arca de la alianza cuando Isabel proclama la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo? No eres solo mi prima, ya mi prima, eres madre de Salvador, porque tú creíste y que la palabra se cumpliría en ti. Entonces, lo que dijo Abraham, sí, labores del Antiguo Testamento lo dice María en el principio del Nuevo, ¿verdad? Y la segunda parte, Santa María, porque eres Madre de Dios, Jesús es Dios, ruega por nosotros. Ahora, cada momento, ¿verdad? Que podemos confiar todos nuestros cuidados y preocupaciones y peticiones también que apoyan nuestra oración. Debemos orar siempre directamente a Dios, el Santísimo, ¿verdad? Estar directamente con Jesús, pero María nos ayuda, nos lleva a Jesús. Ruega por nosotros para que adoremos a Jesús. Ahora, cada circunstancia, pero particularmente en la hora de nuestra muerte, San José es patrón de la buena muerte porque murió en brazos de María con Jesús. Y esa es la hora crítica para nosotros. Cada Ave María es pedir la perseverancia final, que es la necesidad más esencial que todo el mundo tiene, nuestra primera prioridad, morir en la gracia del Señor. Entonces María es la orante perfecta, figura de la Iglesia, como aprendemos de orar por medio de la Iglesia que nos enseña, aprendemos de María, modelo de la Iglesia. Abran artículo 2680. Resumen de este segundo artículo de capítulo 2. 80. La oración está dirigida principalmente al Padre, igualmente se diría a Jesús, en especial por la invocación de su santo nombre,
Jesús Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. 1. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. La Iglesia nos invita a invocar al Espíritu Santo como maestro interior de la oración cristiana. 2. En virtud de su cooperación singular con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ora también en comunión con la Virgen María para ensalzar con ella las maravillas que Dios ha realizado en ella y para confiarle súplicas y alabanzas. Y pasamos al último artículo de este capítulo de esta noche, que es el número 3, maestros y lugares de oración. Entonces, ¿quiénes son los maestros? Los testigos que con su vida han dejado ejemplo de oración, han dejado guías de oración, han dejado modos de orar, ¿verdad? Nos han inspirado, particularmente los santos canonizados, como cada tercer miércoles empezamos con un santo, como San Alfonso Ligorio. Entonces, santos participan en la tradición viva de la oración, ¿verdad? Y siguen orando por nosotros en la eternidad también. Los podemos invocar y honrar como a María también a ellos. Y nos dejan escritos muchas veces también. Contemplan la cara de Dios, están viendo a Dios, ¿verdad? Cara a cara. Nosotros oramos detrás de un velo, pedimos la oración de todos los santos que están con Él. Ellos desean, solo desean nuestra salvación, que gocemos cuando encuentres algo tan hermoso que no quieres guardarlo solo, quieres que todos vengan y lo vean, lo experimenten. Más son ellos así, quieren que lleguemos a la visión del rostro de Dios. Y su servicio a Dios por toda la eternidad es alabarlo. Durante la historia del mundo, sus servicios, interceder también por nosotros. Son miembros de nuestra misma iglesia en la comunión de los santos, son iglesia triunfante, nosotros iglesia militantes todavía aquí abajo. Y hay tanta rica diversidad de espiritualidades que vienen de los santos, pero que reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo. Ahora, tantas variedades. La adoración al Santísimo, sin embargo, no es otra variedad como grupo de oración o adoración. Es algo que todos debemos hacer porque es el mayor don que tenemos, la presencia real de Jesús, que nos viene a estar con nosotros y nos invita a estar con Él. Entonces, servidores de la oración. Son cosas ya sabemos. La familia cristiana basado en el santo matrimonio. O sea, un hogar de gracia, un hogar sacramental, un hogar que los papás, tíos y abuelos comulgan. Es el ambiente en que cada niño se debe criar para absorber la espiritualidad. No solo enseña, haz así o di esto, sino absorban el amor a Dios, ¿verdad? El misterio de la presencia de Jesús. Por medio de estas cosas, sí, memorizar y saber persignarse bien y todo eso. La familia es la iglesia doméstica donde primero se debe aprender a orar. Después viene los profesionales, en términos del mundo, de la iglesia,
el obispo, el sacerdote, el diácono, ¿verdad? El clero, para ayudar a formar y enseñar, discernir la oración, guiar en la oración y explicar la palabra de Dios y la liturgia, como hacemos todos los días en una forma u otra. Y luego hay religiosas consagradas que aquí estaban, se fueron, teniendo otra cosa, o se fueron al inglés, tal vez. Ok, no les culpo. Yeah. Okay. Yeah. Y, pero ellos dan testimonio, las madres en el convento rezan ante el Santísimo, meditación, oraciones comunitarias, todos los días desde temprano en la mañana, antes de empezar un día lleno de ministerio, enseñando en la escuela, ¿verdad? Y religiosos son fuentes vivas de la contemplación y la vida espiritual de la iglesia. Y luego la catequesis. ¿Cuántos catequistas tenemos aquí que son catequistas? Gracias a ustedes por ese ministerio. Ustedes son servidores de la oración, enseñar a otros para orar. Y ustedes ayudan a purificar y educar la piedad popular, ¿verdad? Lo que se enseña popularmente, tal vez por tías o abuelitas que no fueron muy instruidas en la fe, se va purificando también, enfocándose más en la gracia de los sacramentos, ¿verdad? Entonces, es importante memorizar oraciones también, pero no basta que el niño venga a confesarse y todo su esfuerzo, repetir el acto de contrición que apenas memorizó y que no entiende lo que dijo, ¿verdad? Tiene que entender lo memorizado. Grupos de oraciones, fuente de oración, ha enseñado muchos en nuestra parroquia. ¿Cuántos aquí se acercaron a la iglesia por medio de grupos de oración en nuestra parroquia? Sí, muchísimos. Gracias a esos grupos, el grupo que tenemos de la Sagrada Familia todos los viernes. Son escuelas de oración y la iglesia salvaguarda de la comunión. Todos los grupos deben estar siempre en comunión de la iglesia para salvaguardarlos, dice el catecismo, no desviarse en sentimentalismo o revelaciones equivocadas, diría. ¿Sí? La dirección espiritual es otro maestro. Y finalmente de lugares donde se ora, en la iglesia, la casa de Dios, ¿verdad? Donde se celebra la liturgia y donde se adora la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Aquí enfrente, ¿verdad? El lugar primordial de oración. Ahora no es la única. Podemos rezar en cualquier lugar. Conviene en la casa tener un rincón de oración para uno o para la familia, donde se puede reunir la familia. Y si es un altar, una imagen, que se pueden hincar alrededor, rezar el rosario, leer juntos la palabra, ¿verdad? Hacer oración en común, alrededor de la mesa familiar. Y luego hay monasterios donde monjes como en Tehachapi, las madres enclaustradas rezan ahí en comunión, cantan en latín, también en inglés, la liturgia de las horas, lugares que uno aprende a acompañar la liturgia de las horas, que es también liturgia. Y en peregrinaciones, tuvimos peregrinación aquí, la semana que viene es peregrinación, invitación al santuario de San Judas Tadeo en Livingston, es el santuario más nuevo en nuestra diócesis, también el más lejano,
la frontera norteña y de la diócesis, ¿verdad? Y santuarios son lugares privilegiados de oración. Abran por favor a 2692. Y en su oración, la iglesia peregrina se asocia con la de los santos cuya intercesión solicita. 3. Las diferentes espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías preciosas para la vida espiritual. 4. La familia cristiana es el primer lugar de educación para la oración. 5. Los ministros ordenados, la vida consagrada, la catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual, aseguran en la iglesia una ayuda para la oración. Y 6. Los lugares más favorables para la oración son el oratorio personal o familiar, los monasterios, los santuarios de peregrinación y sobre todo el templo, que es el lugar propio de la oración litúrgica para la comunidad parroquial y el lugar privilegiado de la adoración eucarística. Capilla de Belén, lugar privilegiado de la adoración eucarística. Entonces, por el próximo tercer miércoles, abril 19 de abril, vamos a hacer el tercer capítulo, artículos 97 hasta 2758. Y todavía no, y después nos falta la segunda sección, pero con eso terminamos la primera sección del cuarto capítulo. Y creo que tenemos una sola clase más de catecismo sobre la sección 2, y después vamos a empezar un documento de Juan Pablo II. Tonight we're very honored to have with us Gabriel Casas. He's in 3rd grade at Guadalupe School. He shares his faith openly and frequently with everyone, with his other students, and he has a good faith in the Eucharist that we can all learn from. And then one of our teachers, Nancy Lopez, is going to give the Spanish translation. Después, Nancy Lopez va a traducir al español. Good evening. My name is Gabriel Casas. I'm a 3rd grade student at Our Lady of Guadalupe School, and I'm here to share my testimony with you about my adoration experience. About 1.5 years ago, my parents took me to adoration at St. Philip's Church. And from then, I continued attending adoration every Friday, unless I'm not well. I remember how they told me that Jesus is there in the Blessed Sacrament, and how we get to pray in His presence. At the beginning, it was kind of hard because I had to practice not flipping the pages of the Missal inside the church. But then I learned to do it quietly. During adoration, I use the evening prayer in the Missal. I pray the Rosary. Sometimes I pray the Divine Mercy Chaplet and the book The Holy Hour by Bishop Robert Barron. At times, I also try to do my examination of conscience. Then I make a spiritual communion and read St. Alphonsus Liguori's book entitled Visit to the Blessed Sacrament and the Blessed Virgin Mary. I bring petitions to our Lord Jesus in the Eucharist, and at times I sing mentally Tatem Ergo Sacramentum. When adoration is over, that goes like this. Tatem Ergo Sacramentum,
venimos en y esta que amdaktuam, novio sede vitsiam. My experiences in adoration include moments of silence, then my prayer when I feel God's peace in this world. There are complications. Sometimes I close my eyes and just to feel his peace. I like going to adoration because it's my escape from this world. Adoration allows me to get away from stress, such as schoolwork. When I don't go, I feel the difference. Like sometimes when I don't go, I feel kind of sad. But then when I go to adoration again, I experience the happiness and joy of God. I also see the difference in my parents because when they go to adoration, I can see how they feel God's peace. To those who do not believe in the real presence, I would say, look at the difference of when you go to adoration and when you don't. I'd also tell them, look up at the crucifix. Then you can see that this is truly the Son of God. When people don't recognize Jesus' real presence and do not show respect to our Lord in the Blessed Sacrament, it breaks my heart. They don't show the true respect to Jesus who is truly present in the Blessed Sacrament. Again, I say, look up at the crucifix, because there you will know that you need to show reverence to God. The disbelief and disrespect towards the Blessed Sacrament breaks my heart, because it's just like Jesus living through his passion again. In his passion, he wasn't shown respect. Now he is risen, and still sometimes we don't show the respect that he deserves. To encourage people to go to adoration, I'd say, many times we stress over the things of this world, but when we go to adoration, we find God's gentle whisper that says, I love you, my child. Thank you, God bless. Sacred Heart of Jesus, filled with infinite love, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pierced with the sword, pray for us. Blessed be God. As Gabriel teaches us what it means when Jesus said, unless you become like children, you cannot enter the kingdom of heaven. Yeah, we invite Ms. Lopez to translate into Spanish. Pero yo no voy a cantar, ¿eh? Bendito sea Dios. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Casas, todos tus. Soy estudiante de tercero del Colegio Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe y estoy aquí para compartir mi testimonio de adoración al Santísimo. Aproximadamente hace 1 año y medio, mis padres me llevaron a la adoración en la parroquia de San Felipe y desde entonces sigo yendo todos los viernes a menos de que esté indispuesto o enfermo. Recuerdo que mis papás me dijeron que Jesús estaba en el Santísimo y cómo es que oramos al frente de su presencia. Al principio se me dificultaba un poco, porque tendía a estar dándole vuelta a las hojas del misalito y hacía ruido, pero he aprendido a hacerlo silenciosamente. Durante la adoración uso la oración de la noche localizada en el misalito. Rezo el rosario, a veces rezo la coronilla de la Divina Misericordia, y también oro con el libro La Hora Santa, escrito por el obispo Robert Barron. A veces también intento hacer mi examen de conciencia y luego hago una comunión espiritual. Y también leo el libro de San Alfonso Ligorio, Visitas al Santísimo y a la Bendita Virgen María. Traigo a Jesús mis peticiones y a veces canto en mi mente el canto de Tantum Ergo Sacramentum al terminar de la oración, que ya les cantó. Mis experiencias de adoración incluyen momentos de silencio durante mi oración, cuando siento la paz que viene de Dios. En este mundo hay muchas complicaciones. A veces cierro mis ojos y siento solo su paz. Me gusta ir a la adoración porque es mi escape de este mundo. La adoración me permite alejarme del estrés de la vida, como lo es a veces mi trabajo escolar. Cuando no voy me siento diferente.
Si no voy me siento triste, pero cuando regreso experimento la felicidad y gozo de Dios. También veo la diferencia en mis papás, porque cuando van a la adoración puedo ver que sienten la paz de Dios. Para aquellos que no creen en la presencia real de Jesús en el Santísimo, les diría, ve la diferencia entre cuando vas y cuando no vas. También les diría, mira el crucifijo, y allí puedes ver que realmente este es el Hijo de Dios. Cuando la gente no reconoce la presencia real de Jesús y no muestra respeto a nuestro Señor presente en el Santísimo, siento que se rompe mi corazón. No muestran respeto verdadero a Jesús, quien está realmente presente en el Santísimo Sacramento. De nuevo, les diría, mira el crucifijo, porque allí sabrás que necesitas darle reverencia a Dios. La falta de fe y respeto al Santísimo Sacramento me rompen el corazón, porque es como si Jesús estuviera viviendo de nuevo su pasión. En su pasión, la gente no lo amó ni lo respetó, y ahora ya ha resucitado, y todavía muchos no le muestran el respeto que se merece. Para animar a la gente que vaya a la adoración les diría, muchas veces las cosas de este mundo nos estresan, pero cuando vas a la adoración escuchamos el tierno susurro de Dios diciéndonos, te amo, hijo mío. Gracias, Dios les bendiga. Sagrado corazón de Jesús, lleno de amor infinito, ten misericordia de nosotros. Inmaculado corazón de María, atravesado por la espada, ruega por nosotros. Bendito sea Dios. Sí, muchas gracias a la familia de Gabriel también, que lo llevó al Santísimo. I thank his family for taking him and raising him before adoration, learning adoration of the Blessed Sacrament. Y lo que dijo, ¿verdad? A los que si tienen dudas de la presencia real de Jesús en el Santísimo, pues vean la diferencia cuando hacen una hora santa y cuando no la hacen. Vean la diferencia en sus vidas y sabrán que ahí está. As Gabriel said, whenever there's a doubt against the real presence of Jesus in the Blessed Sacrament, look at the difference of your life when you've been making a holy hour and when you stopped making a holy hour or not making a holy hour. Agradecemos a Nancy, a Lupita y Juan Pablo, a Sister Aurora, a todo nuestro equipo. We want to thank our welcoming team. They get week after week, they get everything ready for us, the handouts and the materials and refreshments, and they keep a list. We have a list of all of you that signed in. We can see who's come to 6 classes already and who came for the first time. That list is very helpful to us. And we can hopefully use that list when we want to find the doors. Agradecemos al equipo que facilita la presentación cada tercer miércoles, preparando los materiales, cosas de venta, algo de tomar o comer, y que mantiene la lista, que sabemos quiénes vinieron, cuándo y cuántos vinieron. Y así vamos viendo. Todos están aprovechando. Is everybody receiving benefit from these conferences? Yeah, good. Okay. ¿Contestaron en inglés? ¿En español no contestaron? Oh, sí. Muchas gracias por su asistencia. Señor, pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre María, la primera que ora en nombre de toda la Iglesia, que nos enseña a alabarte y a invocarte junto con ella. Give you thanks for our Blessed Mother, Our Lady of Guadalupe, first member of the church, the highest, greatest, holiest member, that teaches us to praise you and to invoke you in company with her. Agradecemos el ejemplo de San José, el hombre de silencio, el hombre de contemplación, el esposo de la Virgen, que el primer
hombre que se llena de la santidad de ella y de Jesús y que nos enseña a vivir todos los días cerca de ti en tu compañía. Thank you for Saint Joseph, the man of silence, contemplative prayer while he works, the first one to absorb the holiness of Mary and Jesus, the second greatest intercessor who teaches us to pray also in our daily work and to recognize and live always in the presence of Jesus. Pedimos la intercesión de San Alfonso Ligorio, que nos lleve a apreciar siempre más la presencia real de Jesús en el Santísimo y el amor a la Virgen María. We invoke also St. Alphonsus Liguori to help us always appreciate the great Eucharistic love of Jesus and the Blessed Sacrament, together with our love for the Blessed Virgin Mary. Señor, te agradecemos por nuestra iglesia, por toda esta rica tradición de 2000 años que ha producido tantos santos por movimiento, iniciativa del Espíritu Santo, para acercarnos y conocerte a ti como Padre, todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amen. Lord, we thank you for our church that during 2,000 years has produced so many saints in so many ways and such a rich tradition to know, love, and serve you, to recognize you as our Father, moved by the Holy Spirit, and to be able to enter into union with the heart of Jesus and live in communion with him through the sacrament of the Holy Eucharist. And we pray in his name, through Christ our Lord. Amen. Amen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amen. Praised be Jesus Christ. Amen.